Hablamos muy profundamente acerca de la importancia de ser liberados, ¿no es cierto? Porque ¿cómo vamos a ayudar a otros a que se liberen si nosotros no podemos ser liberados? Casualmente hoy estuve en una consejería con una pareja de casados, él con un problema fuerte de alcoholismo, y ahí está, personas que necesitan ser liberadas de esas ataduras. Qué tremendo, ¿no es cierto? Por eso es importantísimo que entendamos estos temas, porque es guiar a otros hacia la libertad. Entonces, así como Moisés guió al pueblo de Israel hacia la libertad, igual espiritualmente nosotros podemos guiar a otros hacia la libertad. Y esta persona hoy en la mañana recibió a Jesús como su Señor y Salvador, como el primer paso hacia su liberación. ¿Se da cuenta? Se libró de sus pecados, recibió a Cristo, el Espíritu Santo selló su corazón y ahora forman parte de la familia de Dios. Ya no es una cosa teórica, sino que es una cosa vivencial, porque Cristo quiere tener un encuentro personal con nosotros. Así que liberarse es importante. Y ahora vamos a ver una cuarta sesión que tiene que ver. Vaya, bueno, estamos grabando ya, Rocío. Sí, Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con la sesión número 4. Y aquí tenemos el título, se llama Revelación. Revelación. Y en esta sesión número 4 vamos a aprender algunas cosas importantes de la vida de Moisés, así como el día de ayer. Pero antes quiero comentarles un estudio que hizo un médico, un doctor llamado Jack Hastings. Este señor norteamericano eh, hizo diferentes estudios a lo largo de su vida en relación con los medios de comunicación y cómo el impacto de los medios de comunicación influencia nuestra manera de pensar. Y uno de esos estudios particularmente lo llevó a cabo utilizando dos grandes grupos de personas. Un grupo de personas iba a escuchar durante 5 minutos al día por un periodo de tiempo prolongado malas noticias. Eso es lo que nosotros escuchamos, ¿no es cierto?, en la radio y en la televisión en nuestros países. Bueno, malas noticias. Durante 5 minutos nada más. Y esto iba a ser por un periodo de tiempo X. Y el otro grupo iba a escuchar buenas noticias, 5 minutos al día, durante el mismo periodo de tiempo que el otro grupo. Bueno, pues al cabo del tiempo se presentaron los resultados, pero lo que más llamó la atención del doctor Haskins fue que el grupo que había escuchado malas noticias, en primer lugar, estaba más deprimido que antes. Cada persona de ese grupo estaba más deprimida que antes al haber escuchado durante 5 minutos malas noticias, imagínense. En segundo lugar, ese grupo, cada persona creía que el mundo era un lugar negativo. ¿Qué le parece? En tercer lugar, ese grupo, cada persona pensaba que lo que escuchaban les iba a suceder a ellos también. Y en cuarto lugar, estaban menos dispuestos a ayudar a otras personas. Entonces, este estudio reveló algo muy importante y es el hecho de que nosotros a veces no nos percatamos de la influencia que tienen las personas alrededor o los mismos medios de comunicación. Y hoy por hoy, no solamente es cuestión de adolescentes esto, de jóvenes, sino que también de la población adulta como nosotros, porque nosotros estamos inmersos en este mundo de los dispositivos electrónicos. Las pantallas nos tienen cautivados. De hecho, les voy a decir que un personaje de Google, que ya no trabaja con ellos, pero él fue director ético de Google, Tristan Harris se llama él, Tristan Harris, y este señor dijo que estos dispositivos electrónicos en realidad eran como chupetes electrónicos para nosotros. Con estos nos dormíamos y con estos amanecíamos al despertar. Así que en realidad esto es más que entretenimiento.
es entrenamiento. Y por esa razón debemos estar apercibidos de qué es lo que estamos escuchando. Y esto que estoy diciendo en este momento tiene que ver con lo que vamos a ver en la sesión número 4, número 5 y número 6. Ya lo van a ver. Bueno, habíamos hablado entonces anteriormente de cómo Moisés fue utilizado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero miren lo que nos encontramos en esta primera diapositiva. Más difícil que sacar a los israelitas de Egipto fue sacar a Egipto de los israelitas. ¿Qué le parece eso? Fue más difícil sacar a Egipto de los israelitas que sacar a los israelitas de Egipto, en otras palabras. Espero que usted esté entendiendo este juego de palabras en realidad. Porque es cierto, es totalmente cierto. Hubo una serie de acontecimientos que demostraron que realmente Egipto no se podía salir de las mentes de los israelitas. Estaba bien metido, bien arraigado. Y miren, nosotros leyendo el Éxodo y podemos leer en el resto del Pentateuco, ese lío que tenían los israelitas con respecto a que no podían sacar de su corazón a Egipto. Y los podemos criticar y podemos decir qué bárbaros. No es posible que ellos, viendo todos esos portentos, hayan seguido obstinados con Egipto. Pero a veces eso nos pasa a nosotros también como cristianos. Nosotros que tenemos al Dios vivo, nosotros que ya sabemos de Jesucristo y hemos nacido de nuevo, y quizás seguimos obstinados pensando como esclavos. Seguimos obstinados pensando en las cosas del pasado. Seguimos obstinados viviendo como mundanos siendo creyentes. Así que en realidad cuando leamos las páginas del Pentateuco y miremos lo obstinados que eran los israelitas, pensemos también para nosotros, ¿será que nosotros estamos siendo igualmente obstinados como ellos? Y lo dejo hasta ahí para que vayamos calentando los motores con respecto a esto que estoy diciendo. Pero ahora entremos en materia con respecto al texto bíblico. Éxodo 19, 3 al 6 nos dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, en esa íntima comunión que se tenía Moisés con Dios y que hablaban de tú a tú, realmente vemos la preocupación de Dios por este pueblo, el pueblo de Israel. Y les dice que ellos van a ser su especial tesoro, imagínense, su especial tesoro. ¿Ah? Qué bonito eso. Y que también, bueno, como toda la tierra es de Dios, Él se la va a dar como Él quiere. Y no le tiene que pedir permiso a nadie para poder cumplir con esa promesa que hizo durante muchos siglos. Así que aquí está el pueblo de Israel a punto de ir a la tierra prometida, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Dios recuerda al pueblo de su rescate y los invita a convertirse en su nación santa. Constantemente Dios estaba enamorando al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Constantemente les estaba diciendo, hey, ¿se acuerdan de que yo los saqué de Egipto y cómo los saqué de Egipto? ¿Se acuerdan cuando estaban entre el mar rojo y venía el rugido de los hombres de guerra del faraón detrás de ustedes? ¿Se acuerdan que estaban sin escapatoria? Y yo hice que el mar rojo se partiera en dos y ustedes pasaran en seco y llegaron a la otra orilla de madrugada y entonces las aguas volvieron otra vez a juntarse y todos los que los perseguían murieron ahí ahogados. Dios constantemente les repetía esas palabras para que no olvidaran lo que él había hecho por ellos.
Damas y caballeros, yo creo que siempre es bueno recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Siempre es bueno estar recordando eso, porque nos mantiene ubicados de quién es el Dios que nosotros tenemos. Porque a veces nos amedrentamos por lo que estamos escuchando a nuestro alrededor, por lo que estamos viendo en las noticias, por lo que estamos viendo en las pantallas. A veces esas voces penetran tanto en nuestras cabezas que nos hacen sentir chicos y nos hacen sentir desprotegidos. Así que Dios constantemente les decía el mensaje para que no se olvidaran quién es Él. Sigamos con la lectura. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí miramos entonces a este profeta de Dios, Moisés, intercediendo delante de Dios. De el pueblo, él intercedía ante Dios, pero también de Dios, él intercedía ante el pueblo. Así que él era un mediador. ¿Y recuerdan quién es el mediador entre Dios y los hombres? Porque hay un solo mediador, ¿no es cierto? Y es Jesucristo. Así que el Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo en diferentes formas. Los profetas eran esos, mediadores entre Dios y el pueblo y entre el pueblo y Dios. Y aquí tenemos a este profeta de Dios, Moisés, haciendo ese papel de mediador, recordándonos la figura que vendría tiempo después en Jesucristo. Bueno, así que de esto concluimos que el pueblo promete a Dios su obediencia total. Ahí está. Pero escuche lo que sigue también porque es muy importante. Y ahora entramos en el momento en el monte Sinaí, cuando Dios escribe con su dedo los mandamientos en 2 tablas de piedra. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí el Señor entonces escribe con su dedo estas palabras que están aquí. Por supuesto, no fueron en español, aquí lo tenemos en español, pero bueno, aquí tenemos nosotros los 10 mandamientos. Esto lo saqué directamente de la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. Espero que no se disgusten los que son de la Reina Valera del 60, ¿verdad? No se rasguen las vestiduras, por favor, permítanme esta libertad de poder escoger esta versión. Nueva Traducción Viviente dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Segundo mandamiento, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen. Tercer mandamiento, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Cuarto mandamiento, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no cometas asesinato. Séptimo mandamiento, no cometas adulterio. Octavo mandamiento, no robes. Noveno mandamiento, no des falso testimonio contra tu prójimo. Y 10º mandamiento, no codicies la casa de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos que el Señor escribió con su propio dedo en esas 2 tablas de piedra que le entregó a Moisés. Y entonces, mientras esto estaba ocurriendo allá en el monte Sinaí, interesantemente las cosas que pasan, ¿no es cierto? Mire, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. ¿Qué le parece? Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué les parece semejante cosa?
¿No es cierto que esto es bochornoso? Después de haber visto los portentos que Dios había hecho en favor de ellos, ¿cómo se pueden comportar de esta manera tan infantil? Bueno, mientras Moisés aún está en el monte, el pueblo se rebela contra la revelación clara de Dios. Y esto es como decir aquel dicho, no sé si en sus países se dice de esta manera, si no, entonces por favor, imagínenselo cómo se dice en sus países, pero por lo menos acá en mi país, Honduras, se dice cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Moisés no estaba en el lugar, entonces los ratones y los israelitas hicieron fiesta. Eso es lo que podemos ver aquí. Así que, damas y caballeros, esto puede tener diferentes aplicaciones a nuestra vida. Puedo pensar, por ejemplo, cuando el pastor no está, entonces los ratones hacen fiesta. Cuando el líder de una organización no está, los ratones hacen fiesta. Cuando papá y mamá no están en casa, los hijos hacen fiesta. ¿Se da cuenta? Entonces, puede tener diferentes aplicaciones en realidad. Lo que nos quiere decir esto a manera de enseñanza práctica es que nunca debemos descuidar nuestro quehacer. Y cuando dejamos delegada la autoridad en alguna persona, debemos cerciorarnos que esa persona está entendiendo claramente la función que debe de cumplir mientras nosotros no estemos. Eso es lo que podemos aprender de una manera bien práctica con respecto a esto que pasó aquí. Claro, esto es mucho más profundo si lo vemos desde el punto de vista espiritual, porque ¿qué pasa? O sea, los israelitas no podían extraerse de la realidad que habían visto allá en el Mar Rojo. No podían extraerse de todas las cosas que habían visto a lo largo del camino, cómo eran alimentados, por ejemplo, cómo eran protegidos por Dios. No podían decir, no, nosotros no conocemos a ese Dios que nos sacó de Egipto, por favor. Si la primera cosa que sucedió portentosa fue que los primogénitos de los egipcios habían muerto, pero los de ellos no habían muerto en aquella noche. Así que no podían extraerse de esa realidad. Entonces esto fue claramente una rebelión contra Dios. No contra Moisés en sí, sino que contra Dios. Porque note bien lo que dijeron ellos. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así que, mire, nosotros no nos podemos descuidar como padres de familia en nuestros hogares. No nos podemos descuidar porque si nos descuidamos, entonces sencillamente nuestros hijos se pueden disparar por otro lado. Se pueden ir por otro rumbo, se pueden equivocar de camino. Por eso no nos podemos extraer, porque si no, entonces vamos a perderlos. Así como se perdieron los israelitas cuando Moisés estaba hablando con Dios allá en el monte Sinaí. Él estaba cumpliendo una misión de parte de Dios. Estaba reunido con Dios. O sea que él no estaba de vacaciones, sino que él estaba haciendo el trabajo de Dios. Y mire, su hermano Aarón, el que lo acompañó a hacer esos prodigios y maravillas allá ante el faraón, se perdió en el camino. Se perdió en sus pensamientos. Y él no puso resistencia, sino que rápido él dijo, traigan todos los zarcillos de oro que tengan, los anillos, toda la joyería, tráiganla y vamos a fundirlos en el fuego y vamos a hacer un becerro. Y mire, cuando se los presentó, dijeron, estos son tus dioses, los que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué le parece? Esto tiene una aplicación muy profunda y no quisiera ahondar más en esto, pero mientras Moisés estaba haciendo la tarea allá hablando con el único Dios verdadero, estos estaban hablando con dioses falsos, que sí podían ver, que sí podían tocar, imagínense. Y eso es lo que el ser humano tiene como una de sus debilidades. Nosotros constantemente estamos bregando con eso como seres humanos, los cristianos igualmente, porque somos seres humanos. Entonces bregamos con estas cosas, de querer ver dioses que se pueden tocar. Entonces,
tengamos mucho cuidado, porque todo lo que ocupa nuestro corazón, al que le damos pensamiento, sea una cosa, sea una persona, entonces eso se puede convertir en nuestro Dios. Y bueno, sigamos leyendo entonces para que extraigamos más enseñanzas de esto que estamos estudiando acerca de la vida de Moisés. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Esto era realmente como para sacarse la faja, ¿no es cierto? En realidad estaba molesto Moisés por lo que estaba mirando. No es posible que estos muchachos, que estos adultos, que Aarón, no es que no puedo creer que Aarón haya hecho esto. ¿Se pueden imaginar cómo estaba de indignado el pobre Moisés? Ya lo creo que sí. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel como castigo. Imagínense. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Honestamente, aquí miramos a Aarón que no tenía un liderazgo tan fuerte como el de Moisés. Aarón era el asistente de Moisés, pero no tenía un liderazgo, era un seguidor a Aarón. Así que Moisés no podía confiar plenamente en Aarón de ahí en adelante, ¿no es cierto? Tenía que ser supervisado porque había demostrado que su liderazgo era muy débil en realidad. Y por eso les decía ese estudio del doctor Jack Hastings, porque quizás todas esas voces que estaba escuchando a Aarón le terminaron comiendo el cerebro. Y por eso él terminó haciendo lo que la mayoría decía. Ojo con eso. Cuando usted no está en sintonía con el Señor, entonces es más fácil que usted termine haciendo lo que los demás están diciendo. Wow, esa frase vale la pena escribirla, creo yo. Cuando usted no está en sintonía con Dios, es más fácil terminar haciendo lo que los demás dicen. Por eso tenga mucho cuidado entonces, ¿a quién está escuchando? Usted asegúrese de estar escuchando la voz de Dios. Y por eso el leer la Biblia es importante, porque esa es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? El estar en este tipo de cursos es importantísimo, porque esta es la palabra de Dios que está siendo expuesta. Entonces usted no le preste sus oídos a cualquier persona. No le preste sus ojos a cualquier persona que está dando un mensaje. Sea selectivo, sea selectiva, para que así no equivoque el camino. Y bueno, Moisés quiebra las tablas de la ley que habían sido escritas por el dedo de Dios y quema el becerro de oro. Mire, ¿por qué? Porque no le agradó lo que él encontró después de haber hecho ese viaje tan extenuante y tan fuerte allá en el monte Sinaí, haber pasado tiempo con Dios. No, hombre, ¿qué le pasó a este pueblo? No, equivocaron el rumbo. Y Aarón, ¿qué hiciste? Caramba, si yo te dejé encargado y más bien ahora eres uno de ellos. Cuidado con hacernos uno de ellos, con los mundanos. Ellos se tienen que hacer a nosotros, no nosotros a ellos. Eso es algo que debe caracterizar nuestros queridos. Los mundanos tienen que hacerse a nosotros y no nosotros a ellos. Ojo con eso. Esto aplíquelo usted en la crianza de sus hijos. O sea, sus hijos tienen que ser diferentes a los hijos de los demás. ¿Se da cuenta? Porque si usted es cristiano, si usted está sostenido, fundamentado en la palabra de Dios, definitivamente usted no puede criar a sus hijos como lo hacen los demás. Se deben distinguir sus hijos. Su matrimonio tiene que ser diferente, diferente al de los demás. Su matrimonio debe ser un referente en todo caso. Ahí está. Entonces, no podemos ser iguales que los demás.
debemos distinguirnos definitivamente. Pues mire qué fue lo que pasó después de este acontecimiento. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Mire que Dios no reprendió a Moisés por haber quebrado las tablas de piedra que había escrito con su dedo. Él estaba de acuerdo en que definitivamente ese pueblo obstinado necesitaba un castigo, y entonces por eso eso no le disgustó a Dios, sino que le dijo que alistara otras 2 tablas de piedra, que subiera al monte otra vez y que él las iba a volver a escribir con su dedo. No había problema. Así que Moisés estaba en sintonía con Dios. No estaba escuchando a la mayoría, sino que estaba escuchando exclusivamente a Dios. Escuche exclusivamente a Dios en su tiempo de oración. Escuche exclusivamente a Dios cuando usted está leyendo la palabra del Señor. Bueno, Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Qué lindo, ¿no es cierto? Así que Dios en ese momento le revela en el monte Sinaí sus mandamientos, pero también le revela su carácter. Y ojo con esto que voy a decir, porque a veces tenemos un concepto muy equivocado de lo que es el carácter. El carácter no tiene que ver con el mal genio. Uy, qué mal carácter tiene esta persona. ¡Ja! No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con todo nuestro bagaje moral, ético y espiritual. Con eso tiene que ver el carácter. Así que usted tiene un bagaje, un carácter moral, ético y espiritual. Mire. Así que Dios revela su carácter a Moisés en el monte Sinaí. Le revela lo que él espera también de este pueblo. Le revela quién es él, el gran yo soy. Le revela sobre su santidad. Eso de que debemos ser santos porque Dios es santo. Le revela su amor, que su amor es inagotable. Le revela también las reglas que hay que obedecer. Ahí está. Y también le revela la relación que ellos van a disfrutar con él. Y le pone condiciones también, ¿sí? Porque tenemos que obedecer para ser bendecidos. Pero si no obedecemos, entonces nos vamos a ser acreedores a la disciplina de Dios. Todo eso le reveló Dios en el monte Sinaí. Sigamos, esta vez en Éxodo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y esto nos lleva a algo muy importante que concluir. La libertad abarca tanto la obediencia a los mandamientos como disfrutar de su carácter. La libertad abarca tanto la obediencia a los mandamientos de Dios como disfrutar de su carácter. Creo que está claro que si vamos a ser libres, y este es un proceso, como dijimos ayer, entonces tarde o temprano en ese proceso tenemos que ir entendiendo que debemos obedecer los mandamientos de Dios y que eso nos va a acercar cada vez más a ser como el Señor, a tener su carácter y a poderlo disfrutar. El tomar buenas decisiones va a ser para nosotros algo no desafiante, pero va a ser algo deleitoso. Cuando lleguemos a deleitarnos en tomar buenas decisiones, cuando lleguemos a amar los mandamientos de Dios, entonces vamos a estar disfrutando del carácter de Dios. Esto es algo bien profundo, lo admito, es bien profundo, porque no es fácil llegar a este convencimiento. Pero esa libertad que nosotros gozamos en Cristo Jesús nos debe llevar irremediablemente a obedecer los mandamientos de Dios y a disfrutar el carácter de Dios.
Y eso es lo que creo yo debemos anhelar todos nosotros. Y por eso, cada día que pase, usted debe asegurarse de estar más compenetrado con Dios, en oración, en la lectura de la palabra. Y si es posible, enseñando a otros también, porque algunos de nosotros ya inclusive tenemos suficiente edad espiritual como para convertirnos en mentores, ¿no es cierto? Podemos ayudar a las nuevas generaciones a conocer a Dios. Así que estos estudios sirven para eso, para que usted tenga herramientas que compartir con otros. Y mucho mejor si comenzara por su casa, por sus hijos. Creo que eso sería el primer paso a seguir. Bueno, con esto entonces vamos a terminar la sesión número 4. ¿Qué le parece? Quisiera saber si alguien quiere dar un comentario acerca de esta sesión número 4. ¿Qué le ha parecido? ¿En dónde le habló el Señor? Sería bueno que abriera su micrófono en este momento. Quisiera pedir 3 personas que nos digan dónde le tocó en su corazón esta sesión número 4. Vamos a ver. Yo me admiro qué fácil somos de olvidarnos de los milagros y las proezas de Dios y volvernos hacia atrás. Dios había permitido que salieran con ese oro para que no fueran pobres y acabó quemado, echado en un río. Este, o sea que desperdiciamos lo que Dios nos da y cómo habían visto todas las plagas, cómo habían muerto los primogénitos, cómo se había abierto el mar rojo y qué tan pronto se olvidaron y hicieron ese becerro. Y así somos nosotros, ¿no? Nos podemos olvidar muy pronto de las bendiciones. Y solo porque se sintieron un poquito solos, ¿no? Porque no aparecía Moisés, porque no vieron a Dios, ¿no? Sino a un líder, seguían a un líder, no a un Dios santo y verdadero. Wow, Ujú. excelente comentario, Alba. Wow, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces sí ha sacudido algo, ¿no es cierto?, de nuestras mentes y corazones esta enseñanza. 2 personas más que nos quieran compartir lo que aprendieron en esta sesión número 4, por favor. Bien, doctor Alejandro, buenas noches. Bueno, Saludo a todo el equipo que le ha invitado y bueno, y a la iglesia que comparte con nosotros. Puntualmente me estoy preguntando cuánto de Aarón hay en mí. sí, buena pregunta esa. Wow. Sí, ¿qué más quiere decir de eso? Vaya. Hermano, ¿podrías repetir la frase de cuando no estás en sintonía con Dios? ¿Qué más? Perdón. Ese fue un momento de inspiración y espero recordarla otra vez. Cuando no estamos en sintonía con Dios, es más fácil escuchar las voces a nuestro alrededor, hermanos, y tomar malas decisiones, ¿verdad? Sí, dijo, cuando usted no está en sintonía con Dios, terminará haciendo lo que los demás dicen. Tenemos Ah, que ser selectivos, así dijo. Bueno, eso que buenísimo. No, eso debería de escribirlo en el chat, por favor. eso lo dijiste. Es un buen título para el próximo libro, doctor Alejandro. Está buenísimo eso, ¿verdad? Es más fácil Muchas gracias. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera compartir? Me gusta eso que dijo este varón. Ahí tiene usted Mélida de Petit. Entonces, no sé cómo se llama usted. Por favor, díganos su nombre, hermano. Eh, por favor, abra su micrófono. Sí, disculpe, doctor. Sí, estoy compartiendo con mi esposa. Ella fue quien me introdujo a la lectura cronológica y a todos estos estudios con los que usted nos ha estado nutriendo. Mi nombre es Wilfredo Petit. Ah, Soy, muy bien. soy, soy venezolano, pero estoy ahora en Uruguay.
Muy bien, hermano Wilfredo. Qué buenísima la aportación que usted dio, ¿verdad? Evaluarnos cuánto de Aarón tenemos nosotros, porque igual, ¿verdad? Necesitamos evaluarnos constantemente. Así que le agradezco por esa aportación. Excelente. Y bueno, finalmente vamos a pedir una persona más que nos diga algo que aprendió de esto y que nos pueda compartir a todos. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, vamos a continuar entonces con la sesión número 5, ¿verdad? Listo, pues. Se acabó el tiempo. Sesión número 5, negación. Bueno, los eventos que vamos a ver a continuación marcaron una temporada de negación en el pueblo de Israel. Ya lo vamos a ver a continuación. El primer evento que vamos a ver es este que sigue a continuación. Números 11 del 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Sí, hubo algo que caracterizó al pueblo de Israel, esta primera generación, la podemos llamar así, la primera generación, fue que eran muy murmuradores. ¿No es cierto? Eran muy murmuradores. Ellos se quejaban constantemente de las cosas que no tenían, pero no observaban las cosas que tenían. Y eso fue lo que aconteció aquí en este capítulo 11 de Números. El pueblo se quejó. Nosotros los médicos decimos es quejumbroso. Así es, una persona quejumbrosa que se está quejando, ¿verdad? De dolor. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Se quejaban. Y entonces eso hizo que Dios se molestara, porque definitivamente era un pueblo obstinado, quejumbroso, murmurador. Y entonces se encendía la ira de Dios. Y por eso mandó un tremendo fuego que consumió, dice, uno de los extremos del campamento, por supuesto, con todo y personas, ¿verdad? Pero mire qué sucedió. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y eso nos lleva a algo muy interesante y es este ciclo que está aquí, miren. Es un ciclo que necesitamos entender, porque de repente eso es lo que pasa con nosotros también. Cuando estamos en situaciones difíciles, no es cierto que nos volvemos más sensibles a Dios. En la pandemia COVID-19, por lo menos al principio, muchas personas estaban sensibles a Dios. Muchos decían, bueno, esta es la segunda venida de Cristo. Y entonces muchas iglesias empezaron a estudiar el Apocalipsis. Y entonces hubo una tremenda sensibilidad al tema de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno en esa sensibilidad, entonces se acerca más a Dios en oración, en leer la Biblia. Eso fue lo que pasó en la pandemia COVID-19. Pero bueno, aquí tenemos a este pueblo quejumbroso. Y entonces viene la disciplina de parte de Dios, porque este pueblo en realidad es obstinado. Pero bueno, hay un intercesor y este es Moisés, ¿no es cierto? Él intercede ante Dios porque ya lo dijimos, ese es su papel delante de Dios. Entonces Dios cede y entonces los salva de la disciplina, les vuelve otra vez a bendecir, pero otra vez el pueblo se queja, viene la disciplina de Dios, Moisés intercede y Dios cede y es un ciclo, como ustedes lo pueden observar. Y eso es lo que vamos a mirar en la sesión número 4.
por lo menos ya vimos un primer evento. Y ahora vamos a ver otro evento que nos habla acerca de esto que estamos hablando. Miren. Y preste atención a este grupo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná en nuestros ojos. ¿Qué le parece eso? Quejumbrosos otra vez, ¿no es cierto? Pero ojo con eso. Mire lo que aparece ahí al principio del versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, no le quite la vista a eso que dice ahí. En otras versiones de la Biblia dice, y el populacho que caminaba con ellos. No sé los mexicanos cómo dirían en esta versión, ¿verdad? La versión de Chespirito, ¿cómo sería? Y la chusma que se mezcló con ellos, ¿verdad? Y la gentuza que se mezcló con ellos. Y es que tiene que comprender que los que salieron de Egipto eran israelitas, pero entre ellos venían mezclados también personas extranjeras que recibieron el beneficio. Dijeron, en esta caravana de migrantes yo me voy, porque yo no sigo trabajando más para estos egipcios. Así que ahí estaba mezclada una gente extranjera. El populacho, como dicen algunas versiones. El gentío, como dicen otras versiones. Ahí está. Así que este es un segundo evento de rebeldía y de negación. Se negaban a obedecer a Dios, se negaban a confiar en el Señor, en sus promesas. Y esto estaba marcado por la gente extranjera que acompañaba a los israelitas. Y aquí está otra pregunta que ya se las hice anteriormente. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿De quiénes te estás rodeando? Eso es algo importante que tenemos que responder. Porque la gente con la que tú te rodeas ejerce una tremenda influencia sobre tu vida. Así que, hermano, hermana, si tú estás decidida a crecer espiritualmente, más te vale que te rodees de personas que te van a estimular al crecimiento espiritual. En nuestros matrimonios, damas y caballeros, tenemos que ser igualmente selectivos. Tenemos que escoger personas que nos ayuden a crecer espiritualmente, que nos acerquen a Dios. Usted en sus grupos de WhatsApp, por ejemplo, debe de ser selectivo. Usted no acepte invitaciones de grupos que más bien le van a destruir. Por ejemplo, esos grupos de ex compañeros del colegio, y hablo por los varones que estamos aquí, como Wilfredo, como el pastor Josué Oces, como yo, son personas que te mandan pornografía. Tus ex compañeros del colegio te mandan pornografía. Así que yo, mire, lo que hice fue salirme de ese grupo mejor. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y podemos decir, no, es que yo voy a convertirlos a Cristo. Sinceramente, esos tipos son cosas serias. Así que tú no haces bien en estar en un grupo como esos. Entonces, tenemos que ser selectivos hasta con los amigos de nuestros hijos. Sí, porque tenemos que relacionarlos con personas de bien. Tenemos que relacionarnos con personas que construyan en sus vidas, que sean de buena influencia en sus vidas. Así que tenemos que ser muy cuidadosos a quienes estamos llevando a nuestra casa, con quién nos estamos llevando en el trabajo. Yo tengo muchas historias en mi consejería de personas que fueron una tremenda influencia destructiva para un matrimonio. Entonces, seamos selectivos. No estemos escuchando las voces que nos están llevando lejos de los caminos del Señor, sino que
seamos más bien prudentes y busquemos buena compañía, personas de bien que nos van a acercar más al Señor. Un tercer evento también que lo podemos clasificar como denegación es el siguiente. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y usted sabe qué fue lo que le pasó, ¿no es cierto?, a María. Sí, tuvo lepra, fue castigada por Dios, fue disciplinada por Dios, porque había hablado en contra de Moisés. Y entonces, murmuración, otra vez, quejas, otra vez. Eso se traduce como rebeldía. No le podemos poner otra palabra, sino que rebeldía. ¿Habrá en nuestro corazón algún ápice de rebeldía o un grado de rebeldía, un alto grado de rebeldía? Tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros estamos expresando, con lo que nosotros decimos. Porque mire, a veces estamos criticando y estamos entonces murmurando, nos estamos quejando. Y quizás es contra una autoridad y aquí viene el problema, que eso se llama rebeldía, no se llama de otra manera. Así que este fue un tiempo de rebeldía, el tiempo en que María y Aarón hablaron contra Moisés. Y cuidado con ese descontento que a veces podemos tener nosotros, porque se puede traducir como rebeldía, porque nos puede hacer tomar decisiones alejadas de la voluntad del Señor. Y eso fue lo que le pasó a María y a Aarón, que estaban tomando decisiones equivocadas en contra de la voluntad del Señor. Esa pregunta que dijeron no es una pregunta así nomás, sino analicen. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? Pues sí, solamente por Moisés ha hablado Jehová, definitivamente. Él fue el hombre a quien Dios llamó, con el que se miraba, como dice la Biblia, cara a cara, en el monte Sinaí, solamente por Moisés. ¿Qué parte de solamente por Moisés no has entendido para explicarte? Vamos a ver. Ahí está. Nosotros nos perdemos porque queremos en realidad. Así que en nuestra actitud como cristianos debemos cerciorarnos de no estar hablando en contra del siervo de Dios que ha escogido él para una tarea específica. Seamos cuidadosos de que en nosotros no brote una raíz de rebeldía que puede más bien alejarnos de la voluntad del Señor. Veamos este otro cuarto evento de rebeldía o de negación. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y esta es la historia cuando Moisés envió a los 12 espías a explorar la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, el reporte que ellos dieron fue el problema en realidad. No tanto la misión que ellos fueron a hacer, como el reporte que ellos dieron. Y mire lo que nos dice el reporte de ellos. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. No pierda de vista esos 40 días, porque son significativos. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que había, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, unos gigantones. Amalek habita
el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, con estas palabras, más otras más, estos 10 espías que trajeron este reporte, lo que estaban diciendo, estos son unos gigantones. Ustedes no se imaginan esos hombres cuán altos son. No los vamos a poder vencer, no, señores. ¿Para qué venimos a esta tierra? Sinceramente, estábamos mejor allá en Egipto. ¿Qué le parece ese reporte? No es un reporte como para que vamos entonces a conquistar la tierra prometida, sino que es un mensaje como para salir huyendo, más bien. Eso fue lo que hicieron estos 10 hombres. Imagínense. Y entonces aquí miramos el reporte de Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué le parece eso? Y entonces los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Qué le parece ese reporte? Y otra vez el pueblo desfalleció. El pueblo desfalleció porque sinceramente con ese reporte ellos se sintieron amedrentados. Empezaron a ver el tamaño del enemigo y se desenfocaron del tamaño del Dios que ellos tenían. Se olvidaron por completo de los portentos, de las maravillas que había hecho Dios por ellos. Si Dios los había sacado de Egipto y les había prometido esa tierra, no es que Dios los iba a dejar solos. No, Dios iba a estar con ellos, pero se olvidaron del Dios que tenían y se enfocaron en el tamaño del enemigo. Te pregunto, en tus circunstancias, en lo que tú estás viviendo, te estás enfocando en el tamaño de los problemas, en el tamaño de las dificultades, en el tamaño de las carencias. Te estás enfocando solamente en eso y te has olvidado del tamaño del Dios que tienes. Eso es algo muy importante que en esta hora el Señor te está diciendo: no te olvides del tamaño del Dios que tienes, porque no importa el tamaño de tu problema, Dios es más grande que ese problema. Eso es lo que te quiere decir el Señor en este momento. Y te quiere recordar algo muy significativo con esta frase que está aquí. La libertad se puede perder al negarse a confiar en Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Eran libres, ya no eran esclavos, eran libres, pero en el desierto siguieron caminando como esclavos, siguieron pensando como esclavos. Así que en tu caminar cristiano, querido hermano, querida hermana, no sigas pensando como un esclavo, no sigas caminando como un esclavo, no sigas actuando como un esclavo. Tú ya eres libre y tienes a un Dios poderoso que te da esa libertad. Entonces no te autodescalifiques, no te autodescalifiques. Tú debes seguir siendo libre en tu mente y en tu corazón. Y debes creerlo y debes vivirlo, porque la libertad se puede perder al negarse a confiar en Dios. Otras personas cristianas todavía siguen esclavizadas a pecados que practicaban en su pasado, porque se han negado a confiar en Dios, se han negado a entregar esa área de sus vidas. Personas que quizás están viviendo en adulterio, están viviendo inmoralidades sexuales, consumiendo pornografía, o quizás todavía siguen esclavizados a drogas o a alcohol,
o cualquier otra sustancia. Quizás no han podido dejar algunas cosas de su pasado porque se han negado a confiar en Dios. Así que no vas a poder ser libre mientras no confíes en el Señor. Ese mensaje es el que aprendemos a través de estos eventos que el pueblo de Israel sufrió, que nos demuestran a todas luces que a pesar de que eran libres en el desierto, seguían siendo esclavos en sus mentes y en sus corazones. Eso me recuerda a esa anécdota del elefante, que seguramente ustedes se la saben muy bien. Pero para los que no se la sepan y para los que se la sepan, entonces háganse como que no se la saben, para que así yo no me sienta mal al contarla. Se trata de un elefante que llega a un circo, entonces desde pequeñito, casi desde recién nacido, le atan su patita a una cadena. Y entonces el elefantito cada vez que quiere correr, caminar, no puede porque está atado a esta cadena. Y entonces así pasan las semanas, los meses, los años, va creciendo y hasta que se convierte en un adulto. ¿Y qué pasa? Está atado en su pata por una cadena. Pero a veces sencillamente solo es de ponerle la cadena alrededor de la pata sin tenerla atada a ninguna otra cosa. Pero el elefantito que creció así y que se convirtió en un adulto, piensa en su cabecita que todavía está atado a esa cadena. A pesar de que puede salir corriendo con la cadena en la pata, no lo hace, porque fue condicionado a eso. Así que esto en realidad nos debe a nosotros de llamar la atención, porque el pecado es así. Esto está concatenado con aquella historia que conté del clavo en la pared de aquella casa. Satanás siempre quiere colgar sus cochinadas ahí, en nuestro corazón. Hey, tenemos que despertarnos a esta realidad. No podemos seguir siendo esclavos del pecado. Tenemos que ser libres, porque en Cristo Jesús somos libres. Ahí está. Así que si tú quieres guiar a otros hacia la libertad, debes ser verdaderamente libre. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, que tú seas verdaderamente libre. La próxima vez que sientas ese deseo de pecar, como estás acostumbrado a hacerlo, recuerda estas palabras. Cristo te ha hecho libre. Así que en oración pídele al Señor perdón, arrepiéntete de ese pecado y no lo vuelvas a cometer. Haz compromisos con el Señor para no volver a cometer este pecado. Y rinde esa área de tu vida que te cuesta. Ríndela al Señor y pídele fuerzas. El Espíritu Santo te avisa. Cuando estás a punto de cometer pecado, Él te avisa, Él te dice, hey, para ya. Eso es lo mejor que puedes hacer, detenerte en ese preciso momento. Así como esos avisos en la carretera que te están advirtiendo que viene una curva peligrosa. Entonces así también tú tienes que desacelerar. Y en ese momento mejor, vámonos. Porque este camino no es el correcto. Ahí está. Así que la libertad se puede perder al negarse a confiar en Dios. Confía en el Señor, confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor. Mira que como resultado de esos dos grupos que se formaron con estos 12 espías, 10 se amedrentaron por el tamaño del enemigo y solamente Josué y Caleb dijeron, sí podremos contra ellos. Bueno, entonces con estos dos grupos que se formaron podemos aprender grandes lecciones, ¿no es cierto? Ya hablamos suficientemente de los 10 espías que amedrentaron al pueblo de Israel. Pero mira, Josué y Caleb decidieron que sí podían vencer a esos enemigos que se encontraban en la tierra prometida. Qué bonito, ¿no es cierto? Hacerse acompañar de este tipo de personas. Pero como puedes ver, son las menos, no son las más. Por esa razón tienes que ser selectivo, selectiva.
Aprende a escoger a esas personas que van a estar a tu lado, que te van a ayudar a pensar, que te van a empujar, a estimular, a crecer espiritualmente. O conviértete tú en una de esas personas, como Josué o como Caleb. Y bueno, aquí tenemos algo al respecto de eso. Josué y Caleb piden al pueblo que confíe en el Señor y tomen la tierra. Y mira lo que pasa. Toda la asamblea los rechaza y están listos para apedrearlos. ¿Qué tal? Y Dios amenaza con destruir y reemplazar a la nación rebelde. Y aquí tenemos algo interesante. Moisés intercede y le da a Dios dos razones para no destruir a ese pueblo rebelde, desobediente, que no confía en él. Y la primera razón es que la reputación de Dios está en juego entre las naciones. ¿Cómo te vas a poner a creer que Dios se iba entonces a contradecir? No, Dios no se puede contradecir con lo que Él ha prometido. Y dice Números 14, 15 al 16, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Imagínense qué horrible, ¿no es cierto? El Dios que los había sacado de Egipto, ese mismo Dios los mató en el desierto. Qué tremendo. Eso fue el argumento que le dio Moisés a Dios. Qué linda la relación que tenía Moisés con Dios, ¿verdad? Él podía argumentar, podía regatear con Dios. Le podía decir lo que él pensaba con toda libertad. Damas y caballeros, eso es posible todavía hoy, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es su carácter, su naturaleza divina. Él te escucha, Él no cierra sus oídos a tu clamor, especialmente cuando tú estás intercediendo por alguien o por un grupo de personas. Así que a Moisés le dice, ¿cómo te pones a creer? Tu prestigio está en juego, Señor. No es posible que las demás naciones nos miren a nosotros que nos hiciste morir en el desierto cuando nos sacaste de la esclavitud de Egipto. ¿Qué les parece? Qué tremendo argumento, ¿no es cierto? Y la segunda cosa que Moisés le dice a Dios es que la coherencia del carácter que él tiene no se puede también echar en descrédito. Dios tiene que ser coherente con lo que él ha dicho, consistente con lo que él ha dicho. No se puede contradecir en sus promesas, en sus palabras. Aquí tenemos ese argumento. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Así que Dios trae juicio justo sobre los israelitas incrédulos. Y Dios perdonó a los pocos fieles para guiar a la nueva generación a la tierra. Y es interesante cómo Dios castigó al pueblo de Israel, a esa primera generación que salió de la esclavitud de Egipto. Y por si usted no lo ha leído todavía, porque no va por el libro de Números, pero si usted ya leyó esto es para recordarle cómo sucedieron las cosas. Dijo Dios esto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En el desierto serán consumidos y ahí morirán. ¿Qué le parece?
Así que si usted no sabía por qué los israelitas habían estado vagando durante 40 años, aquí está la razón por la cual ellos vagaron durante 40 años en el desierto. Vagaron un año por cada día que se exploró la tierra prometida por aquellos 12 espías. Ahí está. Esa es una pregunta de trivia, ¿verdad? Así que ahí está. ¿Por qué los israelitas vagaron 40 años en el desierto? Ah, porque Dios los castigó. Un año por cada día que se exploró la tierra prometida. Así que esa primera generación de 20 años para arriba fue castigada de esta manera. Ellos murieron en el desierto. Y los que en realidad conquistaron la tierra prometida fueron sus hijos. Sí, porque toda la primera generación murió, pero la segunda generación, ellos fueron los que entraron en la tierra prometida. Y de esa primera generación, solo 2 personas iban a entrar en la tierra prometida: Josué y Caleb. Así que el pastor Josué Oces, me imagino que lleva ese nombre por Josué, ¿no es cierto? Su padre. Correcto, correcto. Wow. Le contaron esa historia a sus papás, me imagino. Sí, mi mamá escogió mi nombre de ahí precisamente. Ah, mire. Así que usted lleva un nombre de superhéroe, ¿verdad? Algo así. Excelente. Muy bien, entonces ahí está. Josué y Caleb dispusieron ir en contra de la corriente. Dispusieron confiar en el Señor, en el tamaño del Dios que ellos tenían. Y estos otros 10, desgraciadamente, trajeron un tremendo castigo para toda esa primera generación. Miren qué tremendo. Le hablo a los padres de familia ahora. Porque así como estos 10 espías, damas y caballeros, nosotros como padres de familia también podemos tomar decisiones que construyan una familia saludable, temerosa de Dios, pero también como padres de familia, si no confiamos en el Dios que tenemos, podemos llevar por caminos equivocados a nuestros hijos, a nuestra familia, y con ello a las personas que se casen con nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Se da cuenta? Es importantísimo entonces confiar en el Señor. Es importantísimo ser temerosos de Dios. Que a pesar de que todos están diciendo, no podemos, porque son más grandes, más fuertes que nosotros, a pesar de que eso es lo que dice la mayoría. Pero si usted está confiando, está en sintonía con el Señor, usted no va a terminar haciendo lo que los demás dicen, porque usted está en sintonía con el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso necesitamos entonces tener mucho cuidado como padres de familia que somos, porque estamos llevando nuestras familias con nosotros, sea que los estemos acercando a Dios o que los alejemos más bien de Dios. Y otra cosa que creo que es importante resaltar aquí es que debemos ser coherentes. Así como Dios es coherente también con lo que Él ha prometido, Él es consistente con su mensaje. De la misma manera, nosotros debemos ser consistentes con nuestro mensaje. Es decir, no es posible que estemos llevando a nuestros hijos a la iglesia, que estemos leyendo la Biblia con ellos, que nos miren orando, pero nuestra vida es un relajo. Nuestra vida está descontrolada. No, tenemos que ser coherentes con lo que nosotros hacemos. Es decir, si somos creyentes, nuestros hogares tienen que ser creyentes de todo a todo, al 100%. No es posible que seamos creyentes a medias. No. Con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, tampoco. Necesitamos entonces ser coherentes en todo. Se note que somos consistentes dentro de nuestras casas, en la iglesia y en cualquier lugar en donde nosotros andamos. Así que aprendamos esto también de esta lección que hemos estado viendo en la sesión número 5. Y bueno, esto nos lleva también a una conclusión, y es la siguiente. La libertad se puede perder al negarse a confiar en Dios.
Ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos dicho. La libertad se puede perder al negarse a confiar en Dios. Bueno, ahí está, damas y caballeros. No podemos perder nuestra libertad como lo hicieron los israelitas. No solamente perdieron la libertad, sino que perdieron la vida en el desierto por no confiar en el Señor. Así que creo que para terminar esta sesión número 5 sería bueno que reflexionemos acerca de cómo está nuestra vida en términos de confianza en Dios. ¿Estamos confiando en el Señor? ¿Se fijan que cada año hay malos augurios? Hay gente que dice, bueno, la economía para el próximo año va a ser terrible. Se espera una tremenda bancarrota y se espera una crisis social. Y toda la vida nos están poniendo estrés encima. Bueno, entonces, ¿en quién estamos confiando? ¿Estamos confiando en las voces a nuestro alrededor o estamos confiando en el único Dios verdadero? Porque si hay algo que usted y yo debemos saber, es que Dios no deja abandonado a sus hijos. Él siempre lo sostiene. Y así como estuvo con el pueblo de Israel, va a estar con nosotros. Por eso nuestra confianza en Dios debe estar al 100%. Así que le animo para que usted se evalúe cómo está en cuanto a la confianza en Dios. Bueno, antes de hacer una pausa, yo quisiera escuchar por lo menos a 3 personas que nos hablen acerca de qué es lo que el Señor les ha hablado a sus vidas. Por favor, abran sus micrófonos porque ahora vamos a dejar tiempo para que 3 personas nos compartan lo que el Señor puso en sus corazones a raíz de esta sesión número 5, negación. Muy buenas noches, pastor. A medida que se hablaba de la reacción del pueblo de Dios en su desobediencia, yo pensaba que nosotros somos muy impacientes y seguimos siendo impacientes. Lo que le pedimos a Dios era para ayer ya, ¿no? Yo quería ayer. Y nos conflictuamos en eso, ¿no? Y yo creo que eso nos lleva, porque es eso una obra de la carne, la impaciencia. Entonces, eso nos lleva completamente, es el inicio más bien, diré, de la desconfianza. Desconfianza de un ser vivo, de un ser amoroso, clemente, misericordioso, que está siempre a nuestro lado, ¿no? Entonces, eso andaba yo pensando y creo que todos nosotros hemos sufrido de esa obra de la carne, de la impaciencia. Con el tiempo, impaciencia con algo, ¿no? Eso, pastor. Gracias. Bueno, excelente, hermana Beatriz, desde Bolivia, wow. Eso me hace recordar que el domingo pasado, hoy es jueves, el domingo pasado estuve predicando un mensaje acerca de la vida, no de Moisés, sino que de José, y de cómo Dios le probó su paciencia. Eso lo dice el Salmo 105, 19. Cómo le probó Dios la paciencia a José. Bueno, estuve en la cárcel varios años y cuando le interpreta los sueños al copero y al panadero, bueno, sale exactamente como él había interpretado. Al copero lo restituyen en su cargo, pero al panadero lo asesinan como castigo. Y cuando le dice adiós al copero, le dice José, no te olvides de mí. Pero el copero se olvidó completamente de José, dice. Y en el siguiente capítulo dice, 2 años después. Entonces yo pienso, wow, 2 años en la cárcel.
Solo un día en la cárcel, yo no me lo puedo imaginar. 2 años, ¿se imagina? Esperando que el copero se acuerde de mí. Qué tremendo. Y usted ha dado en el clavo con eso, porque honestamente en esa sesión número 4 y número 5 no mencioné la palabra impaciencia, pero tiene toda la razón. Somos muy impacientes nosotros los seres humanos y queremos las cosas automáticas como un switch, ¿no es cierto? De la noche a la mañana queremos las cosas que sucedan ya. Es más, nosotros hoy en día cuestionamos y decimos, ¿por qué los israelitas se tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida si era tan fácil? Ya lo vimos el día de ayer, ¿no es cierto? Dios tenía propósitos claros. ¿Por qué Dios no se llevó a José de un solo para ser el segundo al mando cuando tenía 17 años? Porque no estaba capacitado, todavía no tenía la experiencia, todavía necesitaba crecer en muchas de las áreas de su vida. Entonces lo mismo pasa con nosotros. No esperemos nosotros que las cosas sucedan de la noche a la mañana. No, las cosas van a suceder en el tiempo de Dios. Bueno, pero yo he hablado demasiado. Vamos a ver en orden. Solamente tengo a 3. Entonces, Antonia Aguilar primero, después Angelina García y por último Marta Cortés. Vamos a ver, Antonia. Hello. Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Reflexionando acerca de lo que veíamos, ¿no? De la confianza y de esas áreas que nos cuestan trabajo rendirle al Señor en totalidad. Recuerdo orar y decir, Señor, en ti confío, tú proveerás, pero había preocupación y qué incoherente, ¿no? De decir, Señor, yo en ti confío, pero estaba preocupada en cuestión de las finanzas. Y hasta que un día me topé con Efesios capítulo 1, donde habla de las riquezas de las bendiciones espirituales, ¿no? Que ya hemos tenido, que ya de antemano Dios ha preparado para nosotros los que íbamos a creer en Él. Y eso debería de bastarnos y decir, no necesito nada más. Ya tengo las bendiciones espirituales, pero vivimos afanados por las cosas materiales. Y ahorita venía en mi mente y dije, digo que confío en el Señor, pero no descanso en su palabra, en sus promesas. Y qué difícil es, hermanos, el día a día lidiar con cosas que nos cuestan rendirle totalmente a Dios. Y agradezco por esta plática, por este curso. Dios les bendiga. Excelente, Antonia. Muchas gracias por ese comentario. Lo apreciamos de verdad. Muy bien. Vamos a ver, Angelina. Buenas tardes. Yo he aprendido con esta lección, en específico. Yo lucho mucho con la inseguridad en mí mismo. Y como decía la hermana Antonia, pues eso es una lucha constante cuando no estamos mirando, como usted dijo, al Señor. Creo que es bien difícil. Aquí en la intimidad podemos leer la palabra de Dios y nos empoderamos en esa palabra, pero me viene esa inseguridad cuando tengo que enfrentarme pues ante la sociedad, ante la gente con la que yo tengo que desenvolverme. Ahí es donde para mí es algo muy difícil, ¿no? Ahorita estoy aprendiendo pues que el Señor es el que va delante de mí, va adelante, Él va a hacer. Si yo deposito toda mi confianza en Él, Él es el que va a hacer las cosas por medio posiblemente de mí. Pero mi lucha constante ha sido esta, pero bueno, confío y seguiré orando para que el Señor me siga dando fortaleza. Muchas gracias por su enseñanza. Bueno, Angélica, muchas gracias por abrirnos su corazón. Realmente no es fácil admitir públicamente esto, pero de verdad que aquí en esta sesión particularmente que hemos visto,
hemos aprendido que eso de confiar en el Señor nos brinda libertad. Así que le animamos para que eso suceda en su vida, para que siga trabajando. Le admiramos y esperamos en el Señor que este año 2024 sea un año para que usted también se libere de esa situación que experimenta, ¿oyó? Muy bien, finalmente en esta tanda de comentarios, Marta Cortés, por favor. Gracias, hermano. Gracias porque cada sesión ha tenido un desafío, algo hermoso. Y de esta última sesión hay algo que me voló la cabeza y que me lo voy a quedar para siempre. Y es que hoy tengo un nuevo parámetro para medir todas las cosas y todas las circunstancias. Entonces, cada vez que haya una circunstancia, voy a ver su tamaño comparado con el tamaño de mi Dios. Y eso va a ser la diferencia. Muchas gracias. ¡Wow! Sencillo pero contundente, Marta. Sinceramente, así tiene que ser. Debemos experimentar lo mismo que experimentó Caleb y Josué, ¿verdad? Enfocarnos más en el tamaño del Dios que nosotros tenemos y no en el tamaño de las circunstancias, de los problemas, del enemigo. Qué bendición. Gracias, Marta, por compartirnos esa enseñanza de parte del Señor hacia su vida. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 6:30. Entonces, ¿qué les parece si nos volvemos a ver a las 6:45? 15 minutos. Aquí lo voy a llevar en mi cronómetro para que así entonces estemos listos. Ya comenzaron, miren. Nos vemos dentro de 15 minutos entonces. Descansen, tomen café, té con galletitas y nos volvemos a sintonizar pronto. Gracias. Gracias, hermano. Gracias.